Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nindertre. Hoy resumir y analizar el libro Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Es un fascinante recuento de la historia de la humanidad desde los albores de la especie Homo sapiens en las sabanas africanas hasta el presente, escrito por Yuval Noah Harari, un renombrado historiador y escritor. El libro explora cómo los sapiens han logrado dominar el planeta y transformar el mundo a su imagen. A lo largo de sus páginas, Harari combina ciencia, historia y filosofía para explorar las complejidades de la cooperación humana, las revoluciones culturales y tecnológicas y las estructuras de poder a dominación. Sapiens no es solo un libro de historia, sino una obra que desafía al lector a reflexionar sobre la ética, la política y nuestras responsabilidades como especie dominante. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la revolución cognitiva, que tuvo lugar hace aproximadamente 70,000 años, es uno de los pilares del libro Sapiens. Yuval Noah Harari argumenta que esta revolución fue el punto de inflexión que permitió a los Homo sapiens no solo sobrevivir, sino prosperar. La capacidad de pensar de formas nuevas y complejas transformó radicalmente a nuestra especie, permitiéndonos comunicarnos, planificar y colaborar de maneras que otros animales no pueden. La clave de esta transformación fue el desarrollo del lenguaje, que facilitó la creación de mitos, lo que a su vez permitió la cooperación flexible a gran escala. Harari sostiene que esta habilidad para inventar y creer en realidades compartidas es lo que distingue a los humanos de otras especies, permitiendo todo desde la formación de religiones hasta los sistemas políticos e económicos modernos. En segundo lugar, la revolución agrícola, que comenzó hace unos 12,000 años, es otro tema crucial tratado en Sapiens. Esta transformación marcó el paso de sociedades cazadoras recolectoras a sociedades agrícolas sedentarias. Harari presenta este cambio no como un avance inequívoco, sino como una trampa de lujo, que incrementó la oferta de alimento pero a costa de una calidad de vida más pobre para la mayoría de los humanos. La agricultura intensificó la jerarquización social y las desigualdades y condujo a una vida más laboriosa y menos variada para muchos. Además, la dependencia de un número limitado de cultivos hizo a las sociedades más vulnerables a las catástrofes. Harari utiliza este análisis para cuestionar la narrativa del progreso constante y para destacar cómo las decisiones históricas continúan afectando nuestras vidas modernas. En tercer lugar, la unificación de la humanidad. Otro tema importante en Sapiens es la gradual unificación de la humanidad bajo sistemas compartidos de gobierno, economía y cultura. Harari detalla cómo los imperios, las religiones y el comercio han tendido a unir diferentes grupos humanos, a menudo a expensas de la diversidad cultural. Este proceso alcanzó su clímax en los tiempos modernos con la globalización, que ha vinculado económicamente al mundo entero. Sin embargo, Harari advierte contra una visión demasiado optimista de la unificación, señalando que ha llevado también a la dominación y supresión cultural en muchos casos. Este análisis invita a reflexionar sobre cómo las estructuras globales afectan las libertades locales y la variedad cultural. En cuarto lugar, la revolución científica. La revolución científica iniciada en el siglo XVII es tratada por Harari como una transformación fundamental que ha proyectado a la humanidad hacia el desarrollo moderno. La adopción del enfoque empírico y racional no solo ha acelerado el progreso tecnológico, sino que también ha reformulado nuestra comprensión del mundo, nuestro lugar en él. Los desarrollos en ciencias como la física y la biología han desafiado y removido muchas de las verdades establecidas por las tradiciones religiosas y han abierto nuevas formas de interactuar con nuestro entorno. Harari pone especial énfasis en cómo la ciencia ha sido instrumental en la creación de nuevas problemáticas como las armas nucleares y la modificación genética, que plantean dilemas éticos significativos para nuestra especie. Por último, el antropoceno y la búsqueda de significado. Harari concluye Sapiens mirando hacia el futuro de nuestra especie, a una época denominada el antropoceno, caracterizada por el impacto abrumador de los humanos en el planeta. Discute cómo la tecnología y la data podrían transformar fundamentalmente lo que significa ser humano, incluyendo la posibilidad de diseñar la vida y superar las limitaciones biológicas. Sin embargo, el futuro plantea preguntas profundas acerca del significado y el propósito en un mundo donde las máquinas podrían superar nuestras capacidades en muchos aspectos. Este capítulo nos invita a considerar no solo lo que podemos hacer tecnológicamente, sino también lo que debemos hacer éticamente como guardianes del planeta y de futuras generaciones.
En conclusión, Sapiens es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la historia de la humanidad, los orígenes de nuestra sociedad y las implicaciones de nuestro pasado en el futuro. Yuval Noah Harari combina erudición con una narrativa accesible para explorar cuestiones profundas acerca de nuestra existencia y el mundo que hemos conformado. Este libro es particularmente útil para aquellos que buscan entender las fuerzas que han moldeado la sociedad humana y los desafíos que enfrentamos como especie. Con su amplio alcance y enfoque crítico, Sapiens brinda herramientas para reflexionar sobre nuestra identidad colectiva y nuestras responsabilidades éticas en un mundo cada vez más conectado y tecnológico. Si deseas apoyar a Yuval Noah Harari, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.